La página 4 de sus copias, estamos en el momento del encuentro, según el horario que tenemos, estamos en el momento del acompañamiento a la construcción de la comunidad local, ¿ok? Y vamos a hacerlo a través del texto bíblico de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 26 a 40, Felipe y el eunuco. Este texto bíblico es un eco es una relectura de los discípulos de Maús, desde otra perspectiva. En este caso, la iglesia ha evolucionado. Desde que Lucas escribió a los discípulos de Maús, el Evangelio de Lucas está situado alrededor del año 64, año 70, a Hechos de los Apóstoles, que está ubicado hacia el año 80. Lucas es el autor de ambos libros. La iglesia ha evolucionado. Ha evolucionado en el sentido de que hay muchos más cristianos, hay muchos más que participan pues de la experiencia de las iglesias fundadas por Pablo. Y eso de una u otra manera, y de las iglesias, y de la iglesia de Jerusalén, de la iglesia de Antioquía, no Antioquia, no se me emocionen los colombianos, y la iglesia de Alejandría. Quisiera nombrar estas tres iglesias porque estas tres iglesias marcan un poco la dinámica de la iglesia actual. La iglesia de Jerusalén, con Santiago el Menor, es la iglesia más conservadora, la iglesia más apegada a la estructura. Es lógico. ¿Qué pasa en Jerusalén? ¿Qué estaba en Jerusalén? Construido, que lo tumban en el año 70. Y lo que queda es el muro de los lamentos. El templo. ¿Ok? Entonces, como es lógico, todo está centralizado en Jerusalén. La comunidad que queda en Jerusalén, la comunidad cristiana de Jerusalén, es la comunidad más tradicional. Ahí está a cargo de esa comunidad Santiago el Menor. ¿Ok? ¿Cuál es la comunidad? ¿Cuáles son las dos comunidades eminentemente iglesia en salida? Son la comunidad de Antioquía y la comunidad de Alejandría. La comunidad de Antioquía y Alejandría son comunidades totalmente puestas en la misión. No se entienden esas dos iglesias si no se entiende la misión. Por eso la iglesia de Antioquía es el polo norte del desarrollo de toda la evangelización que abarca el Mediterráneo y toda la parte sur de Europa. Y la iglesia de Alejandría es todo el norte de África. Para que tengamos una idea de la expansión y de la importancia de estas dos comunidades, todo el sur de Europa y todo el norte de África en menos de 300 años era cristiano. Todo, sin excepción. La teología que hoy manejamos está fundada en esos primeros 4 siglos de las iglesias del norte del África y del sur de Europa. Y todavía seguimos con las mismas peleas sobre si Jesús es el Hijo de Dios o no es el Hijo de Dios, si es hombre o Dios verdadero, si Arrio tenía razón o no tenía razón, ¿ok? O si Nestorio tenía o no tenía razón. Seguimos con las mismas peleas. O sea, lo fundamental de la teología cristiana se desarrolló a partir de esas iglesias. O sea, yo quisiera entonces que pudiésemos admirarnos de la fortaleza de esas iglesias. Lucas estuvo mayoritariamente basado en la iglesia de Antioquía. El texto que vamos a escuchar, yo digo todo esto porque es bueno que tengamos conciencia del contexto en el cual la palabra se fundamenta. Con esto estoy dándoles a ustedes un criterio de lectura bíblica. ¿Cuál es ese criterio de lectura bíblica? Para un criterio de lectura bíblica tenemos que tener el contexto, el texto y el pretexto. Sencillo. Contexto, texto y pretexto. El contexto es dónde esa palabra nace, ¿ok? El pretexto no es, mujeres, no es excusa. El pretexto es lo que antecede al texto, ¿ok? Por eso es pretexto. O sea que cuando vayan a dar un pretexto ahora no utilicen la palabra pretexto, sino excusa, ¿ok? Y luego el texto, propiamente.
Entonces, ¿cuál es el pretexto del texto bíblico que tomamos hoy? Para ello, vayamos a la Biblia. El pretexto de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. En el capítulo 6 está la institución de los diáconos, luego está el arresto del martirio de Esteban, luego empieza el ministerio, se acaba el ministerio de Esteban y empieza el ministerio de Felipe, ¿ok? El ministerio de Esteban, donde hace Esteban el ministerio en Jerusalén. Donde hace el ministerio Felipe en Samaria. Samaria es el norte, es hacia la iglesia de Antioquía. Por tanto, Felipe pertenece a hace su diaconía en la iglesia de Antioquía. Y el pretexto, justo el texto que estamos nosotros analizando hoy, es el encuentro con Simón el mago, que no termina bien para Simón. ¿Ok? Es un texto que no termina bien para Simón porque Simón es un embarcador. ¿Ok? Entonces, y tenemos muchos embarcadores. Y la iglesia en este momento, desde momentos inmemoriales está intentando indicarnos cuáles son realmente aquellos que hablan en nombre de Dios o no. Es decir, cuáles son los verdaderos profetas. Ese es el pretexto. Vayamos entonces al texto. Vamos a leerlo en voz alta. Y por favor, desde esta primera lectura yo les voy a pedir entonces, ya desde una vez ustedes, desde el texto que tienen ustedes impreso en su papel, que vayan subrayando los verbos que ustedes van encontrando, ¿ok? Subrayando los verbos que van encontrando. El ángel del Señor dijo a Felipe, levántate y ve hacia el sur, por el camino que baja de Jerusalén a Gaza, es un camino desierto. Él se levantó y partió. Un eunuco etíope, ministro del tesoro y alto funcionario de Candace, la reina de Etiopía, había ido en peregrinación a Jerusalén y se volvía sentado en su carruaje, leyendo al profeta Isaías. El Espíritu Santo dijo a Felipe, acércate y camina junto a su carro. Felipe se acercó y al oír que leía al profeta Isaías, le preguntó, ¿comprendes lo que estás leyendo? Él respondió, ¿cómo lo puedo entender si nadie me lo explica? Entonces le pidió a Felipe que subiera y se sentara junto a él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era el siguiente. Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que no se queja ante el que lo esquila, así él no abrió la boca. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia, ya que su vida es arrancada de la tierra? El etíope preguntó a Felipe, dime, por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe tomó la palabra y comenzando por el texto de la Escritura, le anunció la buena noticia de Jesús. Siguiendo su camino, llegaron a un lugar donde había agua y el etíope dijo, aquí hay agua. ¿Qué me impide ser bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón es posible. Creo, afirmó, que Jesús es el Hijo de Dios. Fíjense que ese versículo 37 está entre corchetes. Y ordenó que detuvieran el carro. Ambos descendieron hasta el agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el etíope no lo vio más, pero seguía gozoso su camino. Felipe se encontró en Azoto y en todas las ciudades por donde pasaba iba anunciando la buena noticia hasta que llegó a Cesarea. Palabra de Dios. Perdón, entonces les voy a dar tiempo para que repasen si ya todos los verbos los señalaron. Vamos a hacer una clase de gramática. Muy bien, vamos entonces ahora a tratar de iniciar nuestro camino con el texto. Cuando nosotros analizamos un texto, en esta técnica del texto, contexto y pretexto, vamos a tratar de dejar que el texto nos hable. Es decir, todo texto tiene vida propia.
Es como cuando llega la suegra y manda una carta al yerno. Querido hijo, voy a visitarte. Entonces, manda la carta, ¿no? Entonces, el yerno la recibe y ¿qué lee él? Viene la suegra. Fíjense que interpretó algo que la suegra le dijo amablemente, ¿no? Hijo, voy a visitarte. Pero ¿qué leyó él? No dejó que el texto le hablase. No dejó que el texto le hablase por X razón, ¿ok? Entonces yo quiero ahora que el texto nos hable. Vamos a dejar que el texto nos hable, ¿ok? Vamos a dejar a la suegra tranquila en este momento, ¿no? Entonces, esta escena tiene varias escenas que van desarrollándose una tras otra de forma inmediata, de forma simultánea. Por eso la cantidad de verbos que hay en el texto, ¿ok? Muy bien. La primera escena, ¿cuál es? El ángel le dice a Felipe, levántate y vete hacia el sur. O sea, ¿dónde estaba Felipe entonces? En el norte, muy bien. ¿Y en qué posición estaba Felipe? Al parecer estaba sentado o estaba acostado, porque le dijo el ángel, levántate, muy bien. Por el camino que baja de Jerusalén a Gaza, muy bien. Entonces, es la primera escena. ¿Qué hace Felipe? Y partió, muy bien. Otra escena totalmente distinta, ¿ok? Otra escena totalmente distinta, el eunuco etíope. ¿Qué dicen de él? Ministro del Tesoro, alto funcionario, ¿ok? Ha ido en peregrinación en Jerusalén, ¿ok? Se volvía sentado en su carruaje. Mucho detalle, ¿ok? Entonces, mucho detalle sobre el personaje. A Felipe, solamente que le dice, ¿qué sabemos de Felipe? Que a lo mejor estaba acostado, estaba sentado y lo mandaron a levantarse. En cambio, el escritor describe exactamente, o con muchos más rasgos, al eunuco, al etíope. Dice que es eunuco, que es ministro, alto funcionario, había ido en peregrinación, volvía sentado en su carruaje, estaba leyendo el profeta Isaías. O sea, mucho detalle del personaje. Congelemos la idea porque eso es importante. ¿Qué sigue? Otra vez el Espíritu Santo, ahora no es el ángel, sino el Espíritu Santo que le dice a Felipe, acércate. Y camina junto a su carro. Muy bien. ¿El Espíritu le dice a Felipe que se monte en el carro del etíope? No, sino que se acerque y camine. Okay, acerque y camine. Felipe, muy obediente, se acercó y empezó a escuchar, ¿ok? Lo del profeta Isaías. ¿Qué hace Felipe? Le pregunta. O sea, Felipe ve la oportunidad de la rendija. Ve la oportunidad de la rendija para meter la cuña. ¿Ok? ¿Comprendes lo que estás leyendo? Así como que quien no quiere la cosa, ¿no? ¿Comprendes lo que estás leyendo? Entonces, inmediatamente el eunuco que dice, ¿cómo lo puedo entender si nadie me lo explica? Y entonces, ¿quién toma la iniciativa de invitar a Felipe al carruaje? El etíope. O sea, Felipe no se sienta por sí mismo, es invitado. Es invitado a formar parte de la vida ¿de quién? Del etíope. ¿Ok? Esto es importante. Muy bien, seguimos. Entonces, inmediatamente se corta la escena y aparece ¿qué? Aparece el texto del profeta. Es decir, aparece el centro del mensaje que es la palabra. ¿Ok? Entonces, el pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente. Muy bien, después de la descripción del pasaje, ¿quién hace la pregunta ahora? El etíope. Ya no es Felipe quien hace la pregunta, sino es el etíope. Y el etíope le pregunta, dime, explícame, ¿de quién habla esto? ¿De sí mismo, de profeta? ¿Ok? Es decir, que ¿quién abre el diálogo? El etíope.
Fíjese, Felipe abre la rendija, pero quien abre el diálogo es el etíope. Estamos en el tema de, según el horario, del acompañamiento a la construcción de la comunidad local. O sea, con esta idea en mente, fíjense cómo Felipe, que acompaña al eunuco, deja que el eunuco tome la iniciativa. Es el primer paso para pasar del acompañamiento a la construcción de la comunidad local. No soy yo quien tiene la iniciativa, es el otro quien tiene la iniciativa. Yo puedo tener un objetivo, ¿cierto? Y es sano tener un objetivo. Por supuesto es sano tener un objetivo. Porque si no te funciona este plan, plan B. Si no, plan C. Nosotros latinos estamos acostumbrados a que tenemos solamente plan A. Y cuando se nos acabó el plan A, nos paralizamos. O sea, y cuando yo una anécdota rápido, en la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro, la jornada diocesana, excelente, buenísimo. Llegamos a Río de Janeiro, un desastre. Llego al colegio con 140 muchachos y entonces lo primero que me dicen, padre, pero aquí solamente hay alojamiento para 40. Me quedo yo mirando y le digo, ajá, entonces, plan B. Plan B. ¿Qué es eso, padre, plan B? Bueno, me estás diciendo que solamente tienes 40 y yo tengo 140. Plan B, dime dónde voy a meter yo a los 100. Yo no tengo plan B. El plan B no existe. ¿No? Entonces, a crear el plan B en eso. Tenemos que tener plan A, plan B, plan C. ¿Es natural que lo tengamos? Sí. ¿Ok? ¿Felipe tenía plan A, plan B, plan C? Me imagino que sí. Me imagino. Él estaba obedeciendo las voces del Espíritu. Ahora, ¿quién tomó la iniciativa? El etíope. Le pregunta, dime por favor. Al tomar la iniciativa, ¿qué pasa con Felipe? Tomó la palabra. Esa es cuando empieza a hablar de verdad. ¿Ok? Y comenzando por el texto de la Escritura, fíjense el detalle, comenzando por este texto de la Escritura, le anunció la buena noticia de Jesús. ¿Cambió el texto, Felipe? Utilizó el mismo texto que estaba utilizando el etíope. O sea que, en otras palabras, le habló en sus propias palabras. No le cambió el disco, porque entonces nos llaman a acompañar, abrimos la rendija, esperamos que a la primera oportunidad que nos den para montarnos allí, nos montamos y entonces ahora es mi disco. Ahora tú me escuchas porque ya yo tengo mi idea preconcebida de lo que tú vas a escuchar. No. ¿Qué hizo Felipe? Felipe, a partir de ese mismo texto, le explicó la Escritura. Y le anunció la buena noticia de Jesús. Muy bien. Al parecer estaban en camino, siguiendo su camino. ¿Qué encontraron? Voilà. ¿Y quién toma la iniciativa nuevamente? ¿Y qué es lo que dice el etíope? ¿Qué pide? Bautizarse. Muy bien. Lo que está, el versículo 37, que está entre corchetes porque el Eborati lo hace porque el versículo 37 es un añadido. Ustedes saben que la palabra de Dios en los manuscritos, no tenemos los manuscritos originales del Evangelio de Lucas o el Evangelio de Mateo. Si alguno lo tiene, por favor me avisa porque es multimillonario. ¿Ok? No tenemos, lo que tenemos son manuscritos del primer siglo, del segundo siglo. Entonces, cuando uno compara los manuscritos, este versículo 37, en la mayoría de los manuscritos originales de ese siglo no aparece, aparecen algunos. Significa que este texto fue corregido por alguna persona con una mentalidad de iglesia centrípeta, no de iglesia en salida. Porque, ¿qué dice el texto? Si crees de todo corazón, es posible. Es decir, él tenía que asegurarse de que que el etíope dijese que creía en Jesús.
¿Me entienden? Por el añadido. Muy bien. Entonces, ¿quién ordenó que se detuviese el carruaje? El etíope. ¿Ok? Porque quien condució el carruaje me imagino que no hablaba el lenguaje de Felipe, que hablaba arameo. ¿Ok? Ambos descendieron. ¿Y Felipe lo? Muy bien. Entonces, allí ya en la parte final del texto. Entonces, vamos nuevamente lo que nos tenemos ahorita es del acompañamiento a la construcción de la comunidad local. ¿Qué es lo que pasa en el texto? ¿Qué es lo que pasa en el texto? Y que nos ayude entonces a ver esto desde la dinámica del acompañamiento hacia los jóvenes, con los jóvenes. El eunuco es todo el joven que llega a nosotros. El etíope es todo el joven que llega. Y puede llegar en cualquier tipo de medio, ¿ok? O en cualquier tipo de circunstancia. Nosotros no lo esperamos. Solamente lo que nosotros hemos tenido es que el Señor ha suscitado en nosotros la capacidad de ponernos en camino, como a Felipe. O sea, ustedes están aquí hoy porque se han puesto en camino. Eso lo ha suscitado el Espíritu en ustedes. ¿Ok? Ahora, el eunuco lo encontramos en cualquier parte. Sale a nuestro encuentro. Fíjense que Felipe, el ángel del Señor no le dijo a Felipe, vas a encontrarte a un eunuco en el camino. No, sino ponte en camino. El eunuco es de improviso. O sea, es decir, la realidad del joven te impacta porque te sorprende. No tenemos que buscarla. Fíjense aquí una gran enseñanza. No tenemos que buscarla. La realidad viene a nosotros. La realidad viene a nosotros. A veces nosotros estamos tratando de buscar y meternos en la realidad del joven. No, la realidad viene a nosotros. La realidad tiene que salpicarte. La Madre Teresa de Calcuta decía que si no te salpica el amor, ese amor no es verdadero. Si no se te ensucia el hábito, ese amor no es verdadero. Lo decía porque ellos tienen el hábito blanco, ¿no? Entonces, ¿cómo de una u otra manera la realidad viene a nosotros? Tenemos que dejarnos impactar por ella. Es otro de los criterios que no les dije de la iglesia en salida. Un tercer criterio es dejarnos impactar por la realidad que está externa a nosotros. Muy bien, Felipe se deja impactar por esa realidad del etíope. Y Felipe, ¿qué dice el texto? El texto dice que Felipe se acercó al carro como se lo ordenó el Espíritu y que escuchó lo que el etíope la duda existencial del etíope. ¿Cuál es la duda existencial del etíope? Lucas lo pone con el texto de Isaías. ¿Cuál es esa duda existencial? Bueno, ¿de quién habla el texto? ¿De quién habla el texto? ¿Habla de un personaje científico? ¿De un personaje irreal? ¿Habla de él mismo? ¿Habla de otra persona? O sea, el etíope, ¿qué quería? El etíope quería conocer de quién estaba hablando. ¿Quién era el protagonista de esa experiencia? ¿Quién era? O sea, Felipe capta esa realidad existencial. Felipe capta esa realidad existencial. Para pasar del acompañamiento a la construcción de la comunidad, tenemos que captar esa realidad existencial de la persona a la que acompañamos. O sea, no solo es abrir la rendija, es cuál es esa realidad existencial que en la cual esa persona se mueve. Esa realidad existencial de saber, de conocer, Felipe entonces escucha. Y tan profunda es esa realidad que el mismo etíope le dice, dime, ¿de quién el texto habla? Esto lo dice el profeta de sí mismo o de algún otro.
Es decir, el texto ha provocado en el etíope un movimiento interno, lo que San Ignacio llama el primer momento, esa primera experiencia del Espíritu. ¿Okay? Cuando nosotros vamos a acompañar a los jóvenes, bien, ellos han tenido ya eso. Nosotros no se los vamos a suscitar, ellos ya lo tienen. O sea, nosotros no somos los libertadores, nosotros no somos José San Martín o Simón Bolívar o George Washington, que vamos a liberar a ellos de la opresión que viven, del pecado. No, porque nosotros estamos en el mismo pecado, nosotros somos pecadores igual que ellos, tenemos la misma condición. Lo que vamos a tratar es de captar cuál es esa realidad existencial que viven ellos. ¿En qué lugar teológico están? El eunuco estaba en el lugar teológico de algo le suscitó el texto a él, que él quería saber. ¿Quién era? ¿De quién hablaba el texto? Y entonces allí Felipe encuentra y empieza entonces a comentarle del texto. Empezando por ese texto, le anunció la buena noticia de Jesús. ¿Qué fue lo que le anunció? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué fue lo que dijo? No hay nada en el texto que lo diga. Solamente que dice el texto, le anunció la buena noticia de Jesús. ¿Qué podemos suponer nosotros como buena noticia de Jesús? No tengo la más mínima idea, porque no soy Felipe. Ahora, si yo fuese Felipe, yo me imagino que anunciarle la buena noticia de Jesús es lo que yo les dije anteriormente, de que esa persona se sienta amada por Jesús, que esa persona se sienta acogida por Jesús, que esa persona se sienta bienvenida por Jesucristo. La dinámica que ustedes hicieron al inicio de la oración, cuando ustedes untaban aceite en la mano del otro y restregaban el aceite en la mano del otro, eso es signo de que ustedes estaban acogiendo a la persona, estaban tocando la piel de la persona, estaban haciendo una oración por ella, estaban acogiendo al otro. El gesto de tomar la mano es: yo no soy el centro, es la otra persona que es el centro. En el acompañamiento para construir la comunidad local, yo dejo de ser centro y es la otra persona la que se convierte en centro. Mis pastorales, las actividades que yo hago con los jóvenes, las ubico de manera tal que no son ellos el centro, sino que es la pastoral el centro, porque si la pastoral es el centro, estamos todavía pensando en una iglesia en stop, pero no una iglesia en salida. Porque la iglesia en salida es aquella que deja espacio para que el otro sea el centro. Deja espacio para vivir la descentralización, que es lo que Felipe hace, es lo que Lucas dice que Felipe hace. Felipe entonces tomó la palabra y, comenzando por este texto, le anunció la buena noticia de Jesús. No se anunció a él, sino que anunció la buena noticia de Jesús. ¿Quién toma la iniciación? ¿Quién toma la iniciativa de saber que ya está preparado para los sacramentos? La persona. Ay. Porque esto toca de lleno las estructuras parroquiales que tenemos. Y me están grabando, Santa Tecla. Entonces, pero esto es vital que entendamos, porque tenemos que tener una plan A, plan B. Nosotros vivimos en una estructura en donde toda la iglesia, todas las actividades eclesiales en la comunidad parroquial están construidas en base a ¿qué? A sacramentos. ¿Cuál es nuestra angustia cuando estamos en una parroquia? Los fines de semana, que tenemos que proveer sacramentos a las personas que vienen, con la idea, en el mejor de los casos, de pensar que la persona que venga se vaya mejor que como vino.
Ese es el objetivo ideal, que la persona que venga se vaya mejor que como vino. Y basamos nuestra reunión en que todo es para celebrar los sacramentos. Esa es la vida de la parroquia. En muchos de los casos se centra en eso, en proveer servicios. Sin embargo, en el texto bíblico, en la iglesia, en una iglesia en salida, proveer servicios, proveer sacramentos, no es el centro. Es necesario, pero no es el centro de la misión. El centro de la misión, ¿cuál es? Dar acogida y bienvenida a todo el que llega. Esa acogida y bienvenida a todo el que llega no necesariamente va a finalizar en la celebración de un sacramento. Aquí en el texto tiene un final feliz. Este texto tiene un final feliz. Si ustedes lo comparan con Marcos capítulo 10, el encuentro de Jesús con el joven rico, ¿tiene un encuentro feliz, tiene un final feliz ese encuentro? No, el joven se fue triste. No hay un final feliz. Aquí hay un final feliz. Pero la idea el acompañamiento no es que finalicemos en los sacramentos. La idea del acompañamiento es que dejemos que la persona asuma su responsabilidad y asuma su madurez para celebrar el sacramento. Porque los sacramentos los vamos a tener siempre. La misa va a haber en las parroquias siempre. Si no, cerramos la puerta y vámonos. Ahora, ese no es el objetivo final. El objetivo final no es que la persona me vaya a la misa. No, tengo más. Mi parroquia está funcionando bien porque tengo más gente en la misa, está comulgando más gente. No, eso puede ser otro motivo. Son otros los motivos que hay. Eso está bien, pero no es, lo esencial es que esa persona que va a la comunidad parroquial se vaya mejor que como vino. Ordenó entonces que detuvieran el carro, ambos descendieron hasta el agua y Felipe lo bautizó. Fíjense, nuestras catequesis están basadas en recibir niños o jóvenes para prepararlos a los sacramentos. Nosotros en nuestras catequesis tendríamos que, ¿cómo sería la posibilidad de pasar de un plan A, que es el que tenemos ahora, que es recibir a los muchachos, prepararlos sacramentalmente para que en 2 años estén dispuestos a celebrar el sacramento? ¿Cuál sería de plan A a plan B? Una sugerencia muy sencilla. En medio del proceso, hacer con ellos escrutinios. Así como se hacen los escrutinios con los adultos. Hacer escrutinios con ellos. Cada 6 meses. Y preguntarles honestamente, ¿tú quieres continuar? ¿Te sientes llamado a continuar en esto? ¿Sientes que el Señor te está llamando en esta experiencia sacramental? ¿Dónde ves la presencia del Espíritu aquí? Son preguntas muy sencillas. Yo creo que si tenemos la valentía de hacernos esas preguntas, van a haber muchos más jóvenes que después de la celebración sacramental se queden en la parroquia. Va a haber muchísima mayor participación posterior, porque le estamos dando la oportunidad a la otra persona que exprese su madurez y exprese su crecimiento. Si no me pasas el examen de catequesis, no vas a hacer la primera comunión. No los tenemos en nuestra parroquia. Entonces, si no me contestas como los 10 mandamientos, o sea, preferimos que se sepan los 10 mandamientos antes que se sepan las bienaventuranzas. Seguimos en nuestras catequesis veterotestamentarias. O sea, nuestras catequesis son judías. Los muchachos saben los mandamientos, pero no saben las bienaventuranzas. Y no saben, ejemplo, de vocación, ¿qué es eso? De que Jesús me llama a mí a ser discípulo misionero, no. Pero saben de que no matar, no robar, Todavía continuamos. ¿Por qué? Porque todavía estamos en una iglesia centrípeta, no en salida. Para acompañar al joven, tenemos que trabajar mucho a nivel pastoral, porque esto es un reto enorme. Porque lo que yo estoy diciendo no es que hay que desechar todos los
las formaciones catequéticas y empezar de cero. No, hay que buscar el modo de pasar de esta visión totalmente sacramental a una visión de acompañamiento para construir la comunidad. Porque la única manera que yo sé que el joven se va a quedar después es que yo le permita al joven la capacidad de decidir sobre su crecimiento espiritual y de acompañarlo a él y de alegrarme cuando él diga, Padre, yo creo que a lo mejor yo voy a tener que posponer la celebración porque no creo que esté preparado. Y acompañarlo a él. Esto, ustedes me digan, Padre, usted está crazy. Yes. Pero es parte del proceso. O sea, el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium nos invita a ser creativos. Y ser creativos implica no tener seguridades. No tener seguridades. Muchos de ustedes han vivido eso ya, cuando ustedes se mudaron a este país. Porque ustedes estaban muy seguros en Guatemala, o en México, o en Colombia, o en el país de origen de ustedes. Estaban muy seguros allí. O sea, estaban en su entorno, aunque estaban pasando a lo mejor necesidad, aunque estaban pasando persecución, pero estaban seguros, estaban en su entorno. Y vinieron a este país y todos han sufrido una transformación de poder acostumbrarse a este nuevo aspecto. Y han tenido que crecer en esto. Si no, no estuviesen aquí hoy. Entonces, de la misma manera, el acompañamiento para construir una comunidad local pasa por esa experiencia de un encuentro en donde no hay ninguna garantía. No hay ninguna garantía. Y yo, en mis casi 26 años de sacerdote, la experiencia que yo tengo es que mientras menos expectativas tienes, más te sorprende el Espíritu. Mientras más expectativas te haces, más te frustras. Mientras menos expectativas tengas, más liviano de equipaje estás. Entonces, con sus jóvenes, porque Felipe, ¿cuál era la expectativa de Felipe? Acercarse a escuchar lo que le dijo el Espíritu. ¿Qué expectativa tenía Felipe de resultado? Ninguna. El resultado se fue dando. En una iglesia creativa, en una iglesia realmente creativa, mientras menos expectativas tengamos del resultado, seremos sorprendidos por el mismo Espíritu. Es lo que le pasa a Felipe. Tan sorpresiva fue para Felipe este encuentro que después que celebró su bautizo, ¿qué pasó con él? El Espíritu lo arrebató. Implica una conversión. Por eso nuevamente voy a los 3 criterios anteriores. El primero, todos bautizados misioneros. Segundo, conversión pastoral. Tercero, el que les dije hace ya 10 minutos. El alemán lo tengo al cuadrado hoy. Ya me voy a acordar. Pero en cuanto a la conversión pastoral... Gracias. Entonces, en cuanto a la conversión pastoral, de poder yo bajar mis expectativas y dejar que el joven sea joven. Yo tengo una historia con un muchacho en la parroquia, hiperactivo. Tan hiperactivo es que cuando habla, yo tengo que de verdad ponerle atención cuando habla porque no le entiendo el español. Tan hiperactivo es que no le entiendo el español. Sin embargo, cuando canta, ni gaguea. Perfecto. Es otra persona. Entonces, cuando yo lo veo cantando, pero serio, con su camisa toda planchadita, todo peinado, no sé,
Y yo digo, ¿y este chamo qué hace ahí? Cuando voy a decirle algo, se le pegan los platinos porque no puede hablar de los nervios que le da hablar con un adulto, ¿no? Y lo veo ahí cantando perfecto y yo digo, bueno, ese es el medio de él. O sea, la próxima vez que yo esté con él, le voy a tomar la guitarra, voy a empezar a cantar con él. Porque es la única manera en que él no gaguee. Pero, entonces, estamos pensando, ese muchacho no habla, no se consigue más, entonces tiene no sé qué hiperkinética, no sé qué, lo vamos a mandar con el psicólogo, Se está feliz ahí cantando sin ningún tipo de rollo. El enrollado soy yo. ¿Eh? Entonces, el que necesita psicólogo soy yo, bajar las expectativas. O sea, el muchacho necesita ¿qué? El muchacho necesita el espacio para desarrollarse él. No desarrollarse según mi propio criterio. Y esto es una de las cosas que para construir del acompañamiento a la construcción de la comunidad local, sería el cuarto criterio, es expectativas al mínimo. Para que no nos frustremos.